la raíz de todo sufrimiento es el apego. El uno apegarnos a lo que sea. Y luego la falta de amor hacia uno mismo hace que uno dependa de los demás para sentirse que existe, para sentirse querido. Y esa necesidad de amor, esa necesidad y esas carencias de ternura, de existir para alguien, porque no existíamos para nosotros, pues nos lleva también a la dependencia, a depender de los demás. Esa dependencia emocional y afectiva nos crea un sufrimiento enorme, pero enorme, porque creemos que eso es lo que nos da vida, y sin ella o sin él no podré vivir. Eso es mentira. Puedo vivir mi vida en compañía de él o de ella, pero no que ella o él es mi vida. Y además esas canciones de boleros y de todas esas historias, lo escucharán ustedes, todas esas dependencias, y son rancheras, ¿para qué le digo? Sin ti no puedo vivir, sin ti me muero, y rollos por el estilo, ¿no? Pues no es así, que va, eso es un sufrimiento terrible. Y si vamos a ir profundizando un poquito en esto, que es la vida cotidiana, la vida de todos los seres humanos, el vivir en ese sufrimiento de que las cosas sean como yo quiero, que las personas de alguna manera sean como yo quiero, ¿no? Cada uno es como es, pero nosotros queremos de alguna manera que cambiar a los demás, o que supuestamente no están haciendo lo que uno cree que tendrían que hacer, y sufre porque aquella persona, uno se cree que bueno, que tiene la varita de yo no sé qué, ¿no? Y que lo sabe todo. Pues no sabemos con nuestra vida y vamos a saber lo que necesitan los demás, ¿que no? Por eso es el sufrimiento humano tan enorme. Y otra de las cosas, que esa dependencia, como decía antes, emocional y afectiva, nos lleva también a que en un momento dado no salen las cosas como uno quiere, o la otra persona no nos da, pues, o no nos atrevemos a comunicarnos, no nos atrevemos a ser nosotros mismos, no nos atrevemos a expresar nuestros sentimientos. ¿Qué ocurre? Que nos vamos bloqueando tanto emocional como psicológicamente, que buscamos después algo en que anestesiar ese sufrimiento. Que por eso es la droga, por eso es el alcohol, por eso es las relaciones, digamos, sexuales, o cualquier cosa, las compras, la comida, lo que sea. La adicción es parte de ahí. Una persona adicta simplemente quiere anestesiar su sufrimiento. Y esa comprensión que la tuve yo hacia mí misma, y porque yo no era adicta a la sustancia, pero era adicta a una relación. Entonces, ¿qué más da a que seamos adictos? Pero todos, si nos miramos, todos tenemos alguna adicción. ¿Qué importa la que sea? Lo que pasa es que unas son más dañinas que otras, pero todas nos llevan al sufrimiento. Por eso es darnos cuenta de que eso lo hacemos por eso, y por la falta de amor hacia nosotros, la falta de respeto, la falta de yo no comunicarme, de decir lo que siento, con miedo a que no esté, con miedo a que va a pensar, con miedo a que se vaya, con miedo a que no me quiera, y miedo por todos lados. Entonces, es darnos cuenta de que ese sufrimiento lo generamos nosotros por nuestras formas de vida. Y no se trata de que ese viaje hacia nuestro interior, ese desarrollo tanto personal como interno, no se trata de cambiar quién somos, ¿no? Tú vas a ser quién eres, ese ser que eres, pero sí tenemos que ir viendo en nosotras la actitud que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nosotras, del daño que nos hacemos por no vivir nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo esto que hacemos aquí en ADA? Pues crear conciencia, que nos demos cuenta
lo que estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, aparte de eso, de la toma de conciencia, es educarnos. Una educación para la vida, para saber cómo vivirla, para saber qué hago yo ahora con mi vida. Porque cuando empieza ese torbellino mental a decirte, mira todo lo que hiciste, tenías que haber hecho tal cosa, cual cosa, no sirves para nada, yo no sé cuánto, no sé qué, eso que está aquí, eso no soy yo, pero yo lo he creado para sobrevivir. Ya lo hemos dicho en otros momentos y lo repetimos porque por repetición nos fastidiamos la vida y por repetición también tenemos que escuchar siempre lo mismo hasta que un día diga uno, ¡ah, vale, ya ahora me doy cuenta! Se encendió el bombillo. Se encendió el bombillo, muy bien. Pues es eso. Y por eso en ocasiones en la calle hay que ver cómo está siempre repitiendo. Madre, hay que estar apurado. Hay que mirar quién es. Porque tampoco eso no está fuera de lo natural. Muy bien. Madre mía. Bueno, pues ya Felipe Juan María andaba. Es que no se le puede abrir así a una persona sin verla, ¿no? A los bomberos. Pues sí, esa es la nota de humor y de amor, que ahí vemos dónde estamos. ¿Ves? Qué agobio, ¿verdad? Qué sufrimiento. Rin, 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 rin. ¿Y dónde voy ahora? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Es tremendo. Eso ha sido un toque de atención a lo que estamos hablando. Así vamos por la vida sin darnos cuenta. Agobiado, apurado, y ahora tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y aquello y lo otro. O estoy en el otro extremo, me he hecho para atrás. ¿Para qué? No vale la pena vivir. Con esto. Sufrimiento para allí y sufrimiento para allá. ¿Se dan cuenta? O bien en un extremo o bien en el otro. Nos pasa en la vida y se nos va pasando la vida sin vivir realmente. Porque cuando hablaba antes de ese, o eso,